Hola, buen día. Soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a tejer a un muñeco de nieve. Estoy viendo bueno, a ver si me alcanza el blanco. Es lo que estoy temiendo, que no me alcance, porque es todo el que tengo. Voy a utilizar estambre cadeneta en este proyecto. Voy a utilizar un gancho del número 4. Voy a utilizar el color blanco para el cuerpo y los brazos y las piernas. A ver si me alcanza. El verde lo voy a usar para las plantas de los pies. El azul para su bufanda. El amarillo, el naranja es para la nariz. El rosa y el morado, el rosa y es ¿cómo se llama? Salmón. Lo voy a ocupar para las orejeras. Y voy a ocupar botones negros. Pero voy a ver, dependiendo del tamaño, voy a ver si ocupo estos, o si ocupo estos, dependiendo, porque son ojos pequeñitos. Entonces, voy a ver y voy a ocupar botones de colores. Voy a ocupar el rosa. Bueno, a ver si tengo, no sé qué tamaño. Voy a ver si es rosa y amarillo. Ay, así. O ocupar los medianos. Así, ahí. Voy a ver cuál ocupo. Que lo más seguro es que sean los pequeños, porque lo quiero hacer un poquito pequeño por el estambre. A ver si no completo con otro tipo de estambre, pero voy a ver. A ver si no se ve tan mal. Y entonces, y ya. Es todo lo que vamos a ocupar. No sé si sacar de una vez los ojitos. Pues yo creo que sí, ¿verdad? Y ver cuál de los dos voy a ocupar. Y creo que es todo. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar tejiendo la cabeza. Y luego el cuerpo. Y luego los bracitos y las piernitas. Todo va a ir separado. Y las orejeras. Todo va a ir separado, pero vamos a ir poco a poco y espero que les guste. No sé el tamaño que quede, eso lo digo al final, porque realmente apenas lo voy a sacar. Espero les guste. Ok, vamos a comenzar con la cabeza. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y las subo con una cadena. ¿Ok? Por si no lo menciono. Si lo van a tejer en espiral, sí va a variar. Eso tómenlo en cuenta porque sí varía no sé, la forma del tejido. Por eso mejor cierren y suban la vuelta porque sí va a variar. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Se me acaba de ocurrir algo porque como tengo poquito estambre blanco, voy a hacer los guantes en color azul cielo. No llevaba guantes el
muñequito que se me había ocurrido, pero le voy a meter guantes para que me alcance el estambre. ¿Ok? Entonces lo tejo. Ay, bueno, ya voy a terminar. La vuelta 3. Y entonces así voy a ahorrarme algo de estambre blanco. Y estoy pensando que los zapatitos también los voy a meter en otro color para que me alcance el estambre. Es que no llevaba zapatos ni llevaba ¿cómo les diré? No llevaba ni guantes ni zapatos, pero creo que lo voy a hacer porque depende de cuánto me alcance esto del estambre. Si no, voy a ver. Ya con el cuerpo y la cabeza me doy más o menos cuenta cuánto me va a alcanzar el estambre. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18, no, de 24 puntos bajos. Son 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a tejer 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 7 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Van a decir, ay, hay mucho estambre, es que ya desbaraté 2 veces. Entonces, de la vuelta 7 a la 16, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Son 36 puntos bajos en cada vuelta. En la vuelta 17 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 18 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Así vamos a terminar la cabeza, remato y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó la cabeza. Me dice mi esposo, pues hazla más pequeñita para que te alcance el estambre. Creo que sí, porque me estaba quedando enorme. Y es que lo quería grande, pero pues ni modo. Entonces, en el cuerpo vamos a hacer casi lo mismo. De la vuelta 1 a la 6 vamos a hacer lo mismo que tejimos en la cabeza. Hacemos lo mismo, 6 puntos bajos, aumento, 2, 4, 5, 6. Subo la vuelta, cierro la vuelta y la subo con una cadena. Y entonces prácticamente hacemos lo mismo de la vuelta 1 a la 6, lo tejo y regreso. ¿Ok? No tiene caso que les vuelva a decir lo mismo si vamos a hacer exactamente lo mismo. Nada más que de la vuelta 7 a la 16, ahora va a ser de la 7 a la 19. ¿Ok? Todo es igual, nada más va a ser hasta de la 7 a la 19. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Y ahí ya nos volvemos a encontrar.
porque estoy viendo si es hasta la vuelta 19 o le tenemos que agregar algo más, ¿sale? Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 20 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 21 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 22 vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, voy a rematar, pero voy a dejar estambre para unir la cabeza al cuerpo. Vean. Sí se nota la diferencia entre el cuerpo y la cabeza. Va a ir así y vean, se ve más largo el cuerpo que la cabeza. Era lo que buscaba. Por eso le agregué vueltas en esta parte de las 9 vueltas. Y vean. Entonces, vamos a hacer las piernitas y los brazos. Ok, ya estoy feliz porque adivinen qué. Ya me salió la manita. Creo que me faltaba comer. Entonces, voy a tratar de que estas dos bolitas me rindan para hacer la otra manita y la otra piernita. Vean. Entonces, ya están viendo cómo quedan, pero por eso le metí calcetín, porque dije, no, no me va a alcanzar. Pero esta es la forma de que ustedes hagan rendir el estambre y que si te queda poquito, pues sacas otra idea, mafufa como la mía. Mafufa así decimos en México. Entonces, o bueno, algunas personas, no todos. Y adivinen qué, en la piernita le puse un cartoncito para que se sostuviera. Vean. Entonces, vamos a hacer primero la manita y con eso empezamos. Entonces, voy a hacer con el estambre azul. A ver, espérenme que tengo que regresar mi patrón. No, es hecho un tachoneadero porque no me salía. Ok, voy a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta y la subo. Subo con una cadena y en la vuelta 2 voy a hacer un aumento en cada punto. Nos va a dar un total de 6 aumentos que sumados dan 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 4 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 9, bueno, no, en la vuelta 8 voy a hacer punto por punto. Lo tejo, cambio de color a color blanco y regreso. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 1 a la 8 va a ser en color azul y luego va a ser en color blanco. ¿Ok? Lo tejo
y regreso. En la vuelta 9, ¿qué vamos a hacer? Voy a tejer punto por punto, pero voy a tomar la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. ¿Sale? Ok, de la vuelta 10 a la 15 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la 9 a la 15. No, y es de la 10 a la 15 porque la 9 ya la hice. ¿Ok? Entonces, lo vamos a tejer, remato y dejo un poco de estambre para poderlo unir. ¿Ok? Si no, no se preocupen. Después agarramos otro pedacito de estambre blanco y lo uno. Pero sí es importante que sean las 15 vueltas. Lo tejo y regreso. Ok, era hasta la vuelta 16. No sé por qué no lo anoté, pero yo se los pongo en el video. No se preocupen. Entonces, vean, ya quedaron las dos manitas. Ahora, vamos a hacer el piecito, que tanto me costó. Si vieran cuántos repetí. Bueno, también fue la cabeza, porque como quiero hacer rendir el estambre. Ok, vamos a tomar el estambre verde. El cartoncito. Lo medí en lo que salió el tejido, la planta baja, la planta de acá. Entonces, eso lo van a saber ustedes hasta que hagan la primera piernita. Y eso va a ser así. Vamos a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Yo no les doy la medida en centímetros del círculo porque depende al estambre, ¿se acuerdan? Depende a su estambre como de qué tamaño les queda la planta baja. Pero es un aprox, o sea, miren, el aprox que me sale a mí es de 6 centímetros de diámetro. Pero acuérdense que depende del estambre que ustedes utilicen, ¿ok? Entonces, en la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y eso nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Hasta aquí es la planta del pie. Aquí es donde pueden cortar el circulito de cartón. ¿Por qué se los digo? Para que lo puedan poner luego, porque después en la vuelta 8 no, ya no se va a poder. Entonces necesitamos cortarlo para tenerlo a la mano y poder meterlo en el zapatito. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer punto por punto, pero tomamos la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta
7 a la 9 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, 7 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy a tejer 16 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ay, espérenme. Hay que meter el cartón. Si no, no va a entrar después. Miren, eso es lo que les estoy diciendo y vean lo primero que hago. 11, 12, 13, 14, 15. Ay, sí, no perdí la cuenta, sí, ¿verdad? Sí la perdí. Es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 y 16. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Vean. Y tiene que quedar el cartoncito adentro porque si no, ya no va a poder entrar. En la vuelta 11 son 5 puntos bajos, una disminución, 3 veces. Y me van a sobrar 2 puntos bajos. 3, 4, 5 y la disminución. 3 veces. Y nos sobran 2 puntos bajos y nos da un total de 20 puntos bajos. Porque en la anterior me dieron 23 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 12 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, 4 veces. ¿Ok? Y nos va a dar un total de 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 13 voy a hacer cambio de color a color azul cielo. Y vamos a tejer de la 13 a la 15 punto por punto. Son 16 puntos bajos en cada vuelta. Rellené ya el piececito y regreso. ¿Ok? Vean. Ay, Dios, cuánto me costó hacer este. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 16 voy a cambiar a color blanco. De la 16 a la 19 vamos a tejer punto por punto. Y adivinen qué, si me va a alcanzar. Hasta me sobró. Entonces vamos a tejerlo de la 16 a la 19. Punto por punto, lo tejo y regreso. En la vuelta 20 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 21 vamos a tejer puras disminuciones. Una cadena y 6 disminuciones. Lo tejo, remato y dejo estambre para poderlo coser al cuerpo. ¿Ok? Ok, ya quedaron las dos piernitas. Entonces, vamos a unirlo. Primero voy a unir el cuerpo. Entonces, voy a unir punto por punto la cabeza con el cuerpo. Lo voy a poner aquí donde terminé. Y
así. Entonces, aquí no hay pierde, es cadena por cadena. Lo uno, si ven que les hace falta relleno antes de terminar la vuelta de unir, lo rellenan más, porfa. Entonces, hago cadena por cadena, así, ¿ok? Y tiene que coincidir porque son 18 puntos bajos en cada lado. Ok, ya quedó. Ahora, voy a pegar los brazos, a ver si me alcanza este poquito que dejé. Y entonces, los brazos los voy a pegar en la segunda línea, en la segunda columna. No, en la segunda vuelta de abajo para arriba, del cuello para abajo. Y entonces, no ando, pero lo que pasa es que creo que ya estoy cansada. Si se han fijado, les he subido un buen de videos. Entonces sí me llego a cansar. La verdad sí me canso. Y luego más aparte de todo lo de la casa. No, pues está duro. Está rudo. Ok, entonces ya en el último remato. Ay, casi no me alcanza. Ok. Y lo mando a otro lado. Ahí está. Y este pedacito lo corto. Con mucho cuidado, no me vayan a llevarse otra cosa. Ok, vean. Entonces, pego el otro que quede alineado al otro brazo. O sea, aquí. ¿Sale? Lo pego y regreso. Ok, miren, ya quedó. Queda un poquito abierta las manguitas, pero con que lo aplastemos ya queda un poco más pegado. Ahora, ¿qué faltan? Las piernas. Las piernas las voy a pegar que vayan a la misma altura de los brazos. Y vean, voy a hacer esto. Pellizquito abajo, atravieso toda la pierna. Pellizquito abajo, atravieso toda la pierna. Ok. Y vamos a hacer lo mismo que hice con el stitch. Voy a ir rodeando la parte de arriba. Ay, espérenme. La parte de arriba de la pierna. Y hago esto. Ahí está. Y hago pellizquito abajo, pellizquito arriba. Y así, le doy vuelta, pellizquito abajo, pellizquito arriba. Y aquí voy a unirla aquí. Vean. Así. Y remato. Ahí está. Espérame. Ahí está. Vamos a rematar. Ay, perdónenme, una mosca me está molestando. Ahí está. Clavo y lo mando a otro lado. Y ya quedó. Así vamos a pegar la otra piernita. Y vean, ya quedó. ¿Ok? Aquí van a ir los botones. Esos los voy a pegar con
silicón. Es que los grandes, no, ¿saben qué? Sí se ve mejor con los grandes. ¿Saben qué? Sí, voy a usar los grandes. Sí, mejor uso los grandes. Así. Porque los otros se pierden. Entonces, los pego con silicón. Pego la otra pierna y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Vamos a ver cuánto midió. Más o menos 28 centímetros. No es pequeño. Bueno, mi mano es pequeña. Entonces, no es buena guía para ver el tamaño del muñeco. Pero vean. Ok, estoy haciendo las orejeras. Ok, esas las vamos a hacer en color salmón. Ya saben, los colores los pueden variar. O sea, eso sí es al gusto. Menos el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo es blanco. Entonces, a fuerzas tiene que ser blanco. Bueno, puede ser como... De hecho, lo pensé hacer en azul. En azul cielo. Porque ven que no me alcanzaba el estambre. Pero no, mire, sí quedó bonito en blanco. Vamos a tejer 4 caras de esto. Y esas son las caras. Un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Y en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. ¿Ok? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Esta es la última vuelta. Remato y dejo estambre. Pero nada más cuando remate y dejo estambres en dos de las caras, porque la otra cara no tiene caso, o sea, vamos a unirla. Entonces, las tejo las 4 caras, ¿no? 1, 2 de ellas y relleno. Y las otras 2 hago el otro lado, igual. Relleno y ya, ¿ok? Entonces, lo tejo las 4 caras y regreso. Para enseñarles a unir las 2 caras. ¿Ok? Entonces, en mi caso yo nada más haría 2, que son las que me faltan. Vean. Y remato. Entonces, hago la otra cara y regreso. Ok, vean, ya están las 2 caras. Entonces, esto lo escondo. Y la cadenita tiene que ir por fuera. Vean. Y voy a hacer esto. Uno punto por punto. Y antes de terminar de unir, lo relleno. ¿Ok? Entonces, hago esto. Y me va a quedar así. Yo antes de cerrar, rellené. Para que quedara así bonito. Y es que si lo rellenan ahorita, se les va a salir todo el relleno. Va a ser un relajo. Entonces, primero unimos y luego rellenamos. ¿Ok? Entonces, ya cuando llegue por aquí, le paran, rellenan y siguen uniendo. Y es más fácil. Entonces, después vamos a hacer la bandita que une las 2 orejeras. ¿Ok? Y todavía nos falta la nariz. ¡Ay, nos falta la bufanda!
que estoy viendo con mi esposo que la voy a hacer en este tono. Porque, no, no es cierto, la voy a hacer en este tono, porque es el color que menos he puesto. Entonces, voy a terminar esto, relleno y regreso. Y vamos a empezar a hacer la banda con en este tono. Y luego a ver si hacemos la bufanda o la nariz, ¿ok? Ok, miren, ya quedaron, van así. No sé si pegarlas de una vez, no, mejor me espero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a contar, voy a hacer una cadena con el color rosa. Y vamos a hacer, ¿qué serán? 15 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. No. 20, 16, 17, 18. No. 19 y 20 cadenas. Y hago 2 puntos, 2 cadenas más. En la tercera cadena voy a comenzar a tejer puntos altos. Tejo punto por punto, son 20 puntos altos, los tejo y regreso. ¿Ok? Entonces, así. Vamos a tejerlo punto por punto y regreso. Ok, miren, ya terminé y ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegarla. Primero la banda y luego pego las cositas estas. Tiene que ir a la mitad de la cabeza y estas aquí alineadas, ¿ok? Entonces lo hago y regreso. Ok, lo estoy dejando secar porque se está tardando. Y entonces vamos a hacer la bufanda y en la bufanda vamos a hacer 60 cadenas. ¿Ok? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Las tejo por fuera y regreso. Ok, esperen. Ahí está. Dejen, prendo la otra luz. Ya hice las 60 cadenas más 2. Bueno, de una vez les doy la indicación. Voy a tejer puntos altos en esta. Son 60 puntos altos. Los tejo. ¿Ok? No, ¿saben qué? Vamos a tejer. Puntos dobles bajos. Porque si la hago tan gruesa, va a quedar muy fea en el cuello. Entonces, hago esto. ¿Ok? Tejo 60 puntos dobles bajos y regreso. Ahí está. ¿Sale? Así. Ok, miren, ya quedó. Y le cosí 2 pomponcitos al final. Entonces, para que no se vea mal. ¿Vieron? Entonces, sí, porque si lo hubiera hecho de la otra forma, creo que ¿saben qué? No hubiera quedado. Hubiera quedado toda muy fea y muy tosca. Ahí está. Vean. Me está quedando hermoso. Me está gustando. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La nariz. Voy a hacer la nariz, que creo que ya es lo último que falta. Y luego pegamos los ojitos. Porque necesito que los ojitos estén pegados a la nariz. ¿Ok? Vamos a tejerla en color amarillo. O bueno, naranja.
Y vamos a hacer esto. ¡Ay! No, pues sí, al revés, ¿cómo no? Voy a tejer 2 cadenas o un anillo mágico y tejo 6 puntos bajos, no, 4, 3, 4. 4 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado. La segunda vuelta voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Ay, me gustó, la verdad me gustó mucho cómo quedó. A ver, hago un punto deslizado. Bueno, todavía no termino, ¿verdad? Pero ya estoy festejando. Entonces lo volteo y voy a tejer un punto bajo, un aumento, 2 veces y me va a dar un total de 6 puntos bajos. Ahí está. Y cierro la vuelta. Luego hago 2 puntos bajos, un aumento, 2 veces y me va a dar un total de 8 puntos bajos. 2 y el aumento. Ay, traigo una cancioncita en la cara, en la cabeza y no me puedo acordar, no la quiero cantar ahorita porque si no me van a censurar el video. Ok, vean, ¿ya quedó? Sí, ya quedó. Entonces, vamos a rematar, pero voy a dejar estambre para poderlo coser. Y voy a rellenar. Voy a rellenarla poquito. A ver si con esto. No es mucho. Así. Ahí. Así. ¿Ok? Y la voy a pegar en la vuelta 2, 4, 5. Entre las 5 y las 6 voy a unirla. Espérenme que no encuentro. Aquí está. No encontraba mi aguja. Y entonces, la uno y en medio de la cara, no en medio de toda la cara, sino en medio de esta parte, que se alinea los botones. Y sin moverlo, voy a unirla, ¿ok? Giro el muñequito, pellizquito abajo, cadena arriba, pellizquito abajo, cadena arriba. Es que ya está lloviendo otra vez. ¿Ok? Yo me acuerdo que en Toluca era así el clima, todo el día lloviendo. Y ahora me ha tocado que no, que ya no está así, pero me acuerdo que en septiembre todos se quejaban porque llovía muchísimo. Y llovía y llovía y llovía, pero era tan bonito. Y me dice una persona, ay, pero es que tú no sales, que no sé qué. Ay, no, les juro que nada más veía llover y agarraba mi paraguas y me salía. No sé por qué, pero me encanta la lluvia. Ok, ya voy a rematar. Clavo y lo mando a otro lado. Ok. A ver, ahí está. Ahora, vamos a ver qué tipo de ojos le voy a poner. ¿Se acuerdan que había sacado 2 tipos de ojitos? Porque no sabía cuál le iba a ir mejor. Y creo que me acabo de enamorar de unos. Creo que le van estos redonditos. Ay, no, no inventen. ¿Cuál? ¿Cuál?
Creo que estos. Ok, entonces los voy a pegar de tal manera que sean arribita de donde pegué la nariz, ¿ok? Los pego y regreso. Ok, miren, ya los pegué. Ahora nos faltan las chapitas. No le voy a poner, pero creo que sí le hacen falta. Lo veo muy pálido. Perdón. De esos chistes tontos que dice uno. Se luce de veras. Ok. Lo bueno es que nadie me oyó. Ay, Dios. Ay, perdónenme, me dio mucha risa. Lo malo es que si me río no me contengo y para que me calle está muy difícil. Ok, ya quedó. Hasta me puse roja. Ok. Ahorita les muestro el producto final. Ok, vean, ya quedó. Espero que les haya gustado. Vean. Nada que ver con lo que había imaginado, pero creo que me gustó el resultado final. Mide 28 centímetros de alto, usando cadeneta, si sí, el estambre es más grueso. Si lo quieren más grande, nada más con que agreguen 2 vueltas aquí, con aumento, hagan de cuenta, me quedé en la vuelta 6, que son 4 puntos, un aumento. Si agregan la de 5 puntos, un aumento, y 6 puntos, un aumento, ya le hicieron. Y acá abajo igual. Van a quedar hasta los 60 puntos bajos de aquí arriba y 60 de acá abajo y ya quedó. Y queda enorme, porque yo lo tuve que reducir porque la verdad no me alcanzaba el estambre. Pero qué bueno que terminé y que me alcanzó el estambre. Nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame un lindo comentario y una manita arriba. Bye.